Dani. Perfecto, ahí sigue la clase. Dale, bueno, mil disculpas. Muchísimas gracias por la espera. Dale, mil disculpas ahí que tuve un problema con internet, pero bueno, ya ahí sigo grabando, creo que está grabando, sí. Vuelvo a compartir pantalla, pero bueno, lo que veníamos hablando un poquito, para los que están recién llegando o que pasa a veces, estábamos hablando de la cuestión territorial de Colombia, que es muy particular, ¿sí? Yo sé que hay muchos de Argentina, Argentina es un país más bien tirando a plano. Colombia tiene esta particularidad que es un territorio bastante accidentado. Y por esa accidentalidad tenemos un extremo regionalismo donde cada cultura desarrolló un tipo de cerámica, un tipo de cultura específica. Sin embargo, sabemos que han tenido una gran interacción comercial, una gran interacción cultural, pero eso no hizo que haya culturas homogéneas, como fueron en otras regiones, por ejemplo el Ecuador, como la cultura chorrera, en el caso de Perú, la cultura de los incas, culturas expansivas que ocupaban grandes extensiones de territorio y hacían sus conquistas, no solamente físicas, sino culturales. Entonces había otro tipo de desarrollo. En Colombia esto, al parecer, no pasó. Eran culturas guerreras, se peleaban seguramente entre sí, pero cada cultura mantuvo su regionalismo, cuestión que actualmente pasa mucho en Colombia. Es un ambiente muy regional, cada región de Colombia es un país distinto, y eso pasa mucho por los pisos térmicos que tiene la geografía colombiana. Algo que nos pasa mucho en Colombia es que a veces hacemos media hora, bajamos por ejemplo, de Bogotá, bajamos hacia lo que es Fusagasugá, hacia lo que es el Tolima, por ejemplo, que es otra región interesante, y vamos a ver que hace demasiado calor. Es casi como que en una hora pasamos de la nevera, como le dicen a Bogotá, que es la capital de Colombia, pasamos a otro lugar y hace un extremo calor y por ende cambia toda la cuestión medioambiental de ese territorio y lo va a hacer muy distinto. Entonces, por eso vamos a tener mucha cantidad de culturas. Hay un mapita, que ahí también voy a abrir para compartirlo, que es como, en grandes rasgos, para entender algo muy sencillo, ¿sí? Que vendría a ser un pequeño mapa del territorio colombiano, ¿sí? Y básicamente las principales culturas prehispánicas. Sabemos que hay más culturas, sí, obviamente hay más. Digamos que la arqueología colombiana se cierra más que nada en unas 10, 12 culturas precolombinas, cada una con una particularidad muy específica, y ahí las estamos viendo, ¿sí? Desde arriba, de lo que es la cultura tairona, la sinú, que son culturas circuncaribes, que tienen influencia del Caribe. Después tenemos en las zonas centrales tenemos lo que es la cultura muisca, la cultura quimbaya, la cultura tolima. Tenemos más abajo lo que es tierra adentro, San Agustín, que son culturas también muy interesantes. Y sobre el otro extremo tenemos lo que es Calima, Quimbaya, Tumbaco y Nariño. ¿Sí? Tumaco, perdón. Entonces, sobre estas, más o menos, son 3, 5, 3, sí, sobre estas 10 culturas, es lo que yo estoy manejando el mapa sonoro musical. Obviamente hay más culturas que han desarrollado más instrumentos, otras menos, pero a grandes rasgos lo que podemos marcar es que Colombia no tiene un desarrollo nuevo de instrumentos musicales, ¿sí? No es una región donde vamos a encontrar instrumentos musicales que no habíamos visto en otras regiones, ¿sí? Sin embargo, es un lugar que profundiza en los instrumentos musicales que ya venían siendo desarrollados tanto en lo que es Mesoamérica y Centroamérica y todo lo que es la parte andina sur y costera. Entonces, si nosotros queremos encontrar instrumentos nuevos en Colombia, no vamos a encontrar instrumentos nuevos, ¿sí? A diferencia de otras regiones, sino que nos vamos a encontrar con que cada instrumento se profundiza, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay botellas silbato en Colombia? Sí, por supuesto que hay botellas silbato en Colombia. ¿Son iguales a las de Sudamérica o las de Norteamérica? No, son diferentes, ¿sí? Es decir, el epicentro de las botellas silbato no es Colombia, como lo sabemos a nivel histórico, geográfico, arqueológico. El lugar donde se quedaron las botellas silbato viene a ser más bien la parte costera ecuatoriana y llega hacia Colombia como una especie de difusión cultural casi 1000 años después que la cultura chorrera. Entonces, vamos a empezar a entender que las culturas específicamente Quimbaya, Calima, ¿sí? Y Tumaco, que son las principales que desarrollaron botellas silbato,
vamos a encontrar este tipo de artefactos desarrollados de una forma distinta. Entonces, vamos a empezar haciendo un recorrido bien rápido. Lo voy a intentar hacer lo más sintético que puedo. Esto va a salir pronto en un libro que se está armando, que espero que salga dentro de este año, que es la necesidad de este mapa sonoro de Colombia para entender a Colombia como un lugar territorial americano muy importante, que es bisagra entre Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? Por eso vamos a ver una serie de instrumentos muy particulares. Vamos a empezar por lo que es la parte de Tumaco, que es la parte sur de Colombia sobre la costa pacífica. Esta cultura se llama Tumaco la Tolita, ¿sí? Porque está tanto en el sur de Colombia costero como en el norte del Ecuador. Entonces vamos a tener, venga cabro, vamos a tener una serie de instrumentos. ¿Cuál es el instrumento que más se destaca, ¿sí? En esta cultura, en la cultura tumaco, son las estatuillas sonoras. Vamos a poner compartir pantalla. Ahí está, ahí se ve. Acá vemos, por ejemplo, la cultura tumaco, que es una cultura muy interesante para los que se anoten en el taller, que empezamos el viernes, es decir, en 2 días, sobre las botellas silbato, la cultura de Colombia. Porfa, apaguen los micrófonos, please. Vamos a tener a lo que llamamos nosotros, ¿sí? Las estatuillas sonoras, que es un instrumento muy interesante en la cultura tumaco. Se utilizaron moldes para construir estas estatuillas por el lado del frente y por detrás tienen diferentes sistemas acústicos. Acá, por ejemplo, tenemos otra pieza. Ahí está. Que es una mujer amamantando a su hijo. Este es también tumaco. Si se fijan, en la parte de atrás tiene 2 embocaduras. Cada una es una pequeña flauta globular que vendría a representar la parte del hombro. Y por este agujero chiquito de la cabeza se sopla y se acciona. La cultura tumaco también tuvo botellas silbato. Esta es una de las pocas botellas silbato que encontramos de la cultura tumaco, la tolita. Y acá tenemos otra vez este tipo de estatuillas sonoras que pertenecen a esta cultura. ¿Este instrumento es netamente colombiano, por decirlo de una forma, o pertenece al territorio de Colombia? Sí, pero sabemos que es una influencia de la cultura chorrera, ¿sí? De la cultura jamacoa, que es la cultura bahía, que al expandirse hacia el norte del Ecuador llega al sur de Colombia, ¿sí? Entonces Colombia, en este caso, por la cultura tumaco, recibe uno de los instrumentos más importantes, que son las estatuillas sonoras, que se desarrollaron principalmente en el Ecuador, pero que por ese pedacito que Colombia tiene de la costa norte de Ecuador y del sur de Colombia, costa pacífica, logra tener dentro de sus instrumentos musicales prehispánicos estas estatuillas. Vamos a abrir un video para escuchar un poco el sonido de estas piezas. Así nosotros nos quedamos, ahí está, nosotros nos quedamos en palabras. Voy a compartir. Ahí está. ¿Qué encontramos acá de interesante? ¿Sí? Que estas estatuillas sonoras, ¿sí? Estas estatuillas de la cultura tumaco, tienen la particularidad de tener el fenómeno del batimento. Y acá empezamos a ver que dentro de los instrumentos prehispánicos de Colombia, ¿sí? Empezamos a encontrar los rasgos comunes de la mayoría de los instrumentos musicales prehispánicos de América, ¿sí? Que es el fenómeno del batimento. ¿Sí? Para los que estén interesados, el fenómeno del batimento, hay una conferencia que después Mateo se las puede compartir. Hablamos sobre ese tipo de particularidades sonoras. Pero ¿qué es lo interesante? De que gracias a la cultura tumaco, en Colombia tenemos una parte del instrumental desarrollado en toda la costa ecuatoriana, ¿sí? Por eso es lo importante que empezamos por abajo, y si viéramos así el mapa, lo pongo acá. Ahí está. Voy a poner otro mapita.
Acá está. Empezamos por lo que es la zona de la costa pacífica, empezamos por esta zona, que es la zona de la cultura tumaco, y después vamos a tener otra zona en el sur, que es la zona andina, que es la cultura de Nariño, la cultura carchipasto, como, o la cultura pastusa, ¿sí? Que es la región, la zona andina sur de Colombia, ¿sí? Que es esta que está acá. Es una zona muy importante, ¿por qué? Porque tanto la cultura pastusa, ¿sí? La cultura de los pastos, como la cultura tumaco, son culturas compartidas con el Ecuador. Es decir, todo lo que venía siendo epicentro Ecuador, por este corredor que vemos acá, que es el corredor sur del área andina, vamos a tener otra cultura con un nombre compartido, que en Colombia es pasto y en el norte de Ecuador es carchi. Por eso se llama carchi-pasto, porque son dos culturas, como habíamos dicho, la cultura tumaco, la tolita, tumaco en Colombia, la tolita en Ecuador. ¿Qué pasa en esta zona andina? Encontramos un instrumento muy interesante, ¿sí? Que tiene que ver con lo que son los caracoles, ¿sí? Los caracoles que parecería ser un instrumento totalmente costero, ¿no? Porque las caracolas generalmente se dan en lo que es la parte de la costa. Entonces, acá lo que tenemos es una serie de flautas. Voy a poner acá. Ahí está. Vamos a ver estas flautas que estamos viendo acá. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Perdón. Estas flautas que vemos acá son flautas con forma de caracol, con espiral interno, son ocarinas, se soplan por la parte superior, ¿sí? Y se digita por unos pequeños agujeros que tienen en la parte donde se forma la espiral de la caracola, es decir, la puntita. De estas vamos a encontrar cientos y miles en toda la zona de Archipasto. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿no? Que nos preguntamos, es por qué una cultura de las sierras andinas tenía tanta obsesión por crear caracoles en cerámica. Es una de las grandes preguntas que pasa en Carchipasto. Y este instrumento que vemos acá, los pequeños caracoles marinos que son flautas globulares, es quizás el instrumento que más va a caracterizar a la cultura de los pastusos, ¿sí? Que no lo vamos a encontrar en ninguna otra región de América. En este mapa sonoro de Colombia estoy hablando de las particularidades que existe en cada cultura y qué es lo que aporta nuevo a la arqueomusicología americana, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿La cultura tumaco y la cultura nariño hacían pequeños silbatitos? Sí, ¿sí? Pero eso se comparte, digamos, con el resto del continente. Acá lo que me estoy refiriendo son instrumentos que salen fuera del común, ¿sí? Y que realmente identifican al territorio como un instrumento específico. Ahí yo me refiero con el mapa sonoro. No voy a hablar de todos los instrumentos, sino de los instrumentos que salen del común y que identifican a esa cultura, la identifican y muestran un aporte a la arqueomusicología americana. Otra flauta interesante que me gusta mostrar es una flauta también que es carchipasto, que tiene la particularidad de que es una flauta de pan. ¿Mm? Es una flauta de pan, es como un sikus, pero fíjense qué interesante que en esta flauta, ahí está, vamos a ver algo muy particular, que es una flauta de pan, son tubitos, tubito es una persona. Y esa persona tiene la representación cerámica de la cultura carchipasto. Tiene los rasgos típicos de la cerámica carchipasto cuando representan a los hombres, a las mujeres. Vamos a escuchar un poquito y vamos a hablar sobre esta flauta.
Es hermosa la flauta esta. Pienso que a los que investigamos, ¿no? Flautas de pan, los que nos interesan las flautas de pan de la cultura nazca, de la cultura paracas, estamos viendo acá que la cultura carchipasto aporta un al diseño de flautas de pan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideran a cada tubo una persona. Cada nota que da un tubo, que ejecuta, tiene una personalidad. Y eso es algo muy interesante, porque fíjense que encima ven a la flauta de pan como una comunidad, ¿sí? De flautas, o sea, cada tubito es una persona y esta flauta que tiene 5 tubitos son 5 personas como si fuera una comunidad. Es muy interesante el concepto y este tipo de flautas hasta ahora nunca las habíamos visto. Es decir, que acá la cultura carchipasto está aportando, primero principal, las flautas con forma de caracol marino y también las trompetas de caracol marino, pero eso lo comparten con la cultura moche y con otras culturas de Sudamérica y Norteamérica. Pero este instrumento es únicamente carchipasto y es una de las representaciones, y yo siento que es un aporte a la arqueomusicología, no solamente como instrumento musical, sino como un instrumento de la cosmoaudición. Es decir, nos está mostrando que las flautas de pan son personas, son comunidades que cuando tocan en simultáneo una armonía. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta, vamos a ir específicamente. ¿Cómo funciona el batimento? Jessica, para los que quieren saber del batimento, Mateo les va a pasar una conferencia que dimos hace unos meses con un francés que es especialista en el batimento, y ahí tenés 2 horas y media de explicación del batimento continuo. No voy a frenarme acá en la explicación del batimento porque es muy largo, pero Mateo les va a compartir en el grupo de forma gratuita la conferencia que dimos el año pasado con Arnaud Gerard, que es un francés especialista en el batimento, y él ahí explica todo lo referente a eso. Lo interesante de esto... Muy buenas, grupo. Sí. Disculpa, les quería decir que esta conferencia también se las voy a compartir en el mail para todas las personas que nos lo están dejando, así para que ya la tengan guardada de una vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que, Jessica, no te quiero ser maleducado de no contestarte, pero en esa conferencia hay 2 horas y media del batimento. Lo importante es que el batimento es una sonoridad que la vamos a encontrar en Colombia. Va a aparecer. Entonces, lo que nos está mostrando es que es un fenómeno panamericano en el cual Colombia no está fuera de ese fenómeno del batimento. Ahora, es netamente colombiano y bueno, quizás ha sido una influencia de los dos lados, porque vamos a ver ahora, nos vamos a ir para arriba, vamos a ir a ver la cultura tairona y vamos a encontrar que hay muchos instrumentos con batimento. Es decir, que tanto al sur de Colombia como al norte de Colombia en el Caribe van a haber instrumentos diferentes, pero con las mismas cuestiones acústicas. Ahí Juan Camilo Argotti Gómez pregunta si hay contexto de hallazgo para esas flautas. Sí, hay contextos. Voy a contar una cosita de la cultura carchipasto nomás. En el año 2018, cuando fui a investigar a Pasto esta cultura, se estaba construyendo justo una autopista que iba desde Pasto hasta Ipiales, que es la frontera con el Ecuador, y la empresa que estaba construyendo la autopista tenía un grupo de arqueólogos que estaban listos para investigar las tumbas que iban a ir encontrando a medida que abrían la ruta, que era más o menos unos 120 kilómetros, si no me equivoco. Entonces encontraron varias tumbas funerarias a las cuales la empresa constructora les tenía que dar por lo menos entre 7 y 10 días para sacar todo lo de ahí, llevarlo a un museo y hacer pequeñas investigaciones. Cuando yo voy a Pasto, me encuentro con este grupo de arqueólogos y me permiten ver un montón de contextos arqueológicos y de probar un montón de flautas de la cultura carchipasto en las cuales yo pude corroborar, o por lo menos pude ver los contextos funerarios principalmente. Los caracoles marinos se depositaban, los caracoles marinos en cerámica, sean trompetas o flautas globulares, eran depositadas con la persona que estaba muerta. Ahora, si ustedes me preguntan si la flauta de pan, esta que mostré, tiene contexto arqueológico, no tiene contexto arqueológico. Tiene solamente registros en libros arqueológicos de la época en donde representaban este tipo de flautas. Cuestión de que no sabemos si es original o no, pero yo creo que si es original está buenísimo, y si alguien la inventó muy bien.
porque la hizo muy bien hecha y tiene mucha coherencia. Acá me pregunta Juan, ¿cómo ha sido el proceso de acceso a las fuentes documentales? ¿Existe una zona importante en términos de investigaciones arqueopsicológicas? Sí, obviamente, Juan, un poco lo que yo trato de hacer en esta conferencia es tratar de llenar vacíos. Yo creo que por acá hay una amiga de Colombia, que no la veo por acá, pero creo que estaba conectada, que ella hizo una obra musical muy buena, que es Luisa Arias, si no me equivoco, perdón por los apellidos no me los acuerdo, pero se llama Luisa. Si está por ahí, después se conecta. Ella hizo una obra donde toca muchos instrumentos colombianos. Pero realmente en Colombia, ahí está Luisa. Bueno, ahora Luisa, después te doy un poquito la palabra cuando nos metamos en lo muisca, si te parece, en la parte cundiboyacense, así hablas un poquito de tu investigación, que es buenísima. Sobre el tema de la arqueomusicología en Colombia, estamos muy en pañales. Digamos, estamos como recién empezando, somos bebés. Hay mucho por investigar. Esperemos que con este nuevo gobierno en Colombia, que al parecer va a apoyar mucho más a la cultura que los otros que estaban antes, seguramente van a empezar a haber más investigaciones que Colombia lo necesita. Porque como les digo, Colombia es una bisagra entre Sudamérica y Mesoamérica, en donde vamos a encontrar profundización en instrumentos súper importantes. Cuando me refiero en profundización, me gustaría acá meterme en lo que son las ocarinas Tairona. Nos vamos a ir al norte. Acá pongo el mapa para que se ubiquen. Vamos a verlo acá. Recién vimos dos culturas, ¿sí? Que es Tumaco y Nariño, que están acá, ¿sí? Están al sur de Colombia, lo que vendría a ser el sur costero y el sur andino. Y acá vamos a meternos ahora, vamos a ir para arriba, después nos vamos a meter en la parte central, que es más complicada. Y acá vamos a tener dos culturas, que es Tairona y Sinú, ¿sí? Son dos culturas que son propiamente colombianas, pero que van a tener influencia del Circuncaribe. Es decir, la influencia principal de estas culturas va a venir por el área centroamericana y no tanto por el área surandina. Entonces vamos a ver que hay diferencias. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Voy a poner un videíto acá para que vean, dura 4 minutos, en donde pueden ver cómo son estas flautas globulares de la cultura tairona. Vamos escuchando y después vamos a ir comentando. Fíjense ahí qué hermosas que son, ¿no? Vean, lo tairona tiene un tallado increíble sobre las ocarinas, algo que no se veía en otras culturas. Tiene motivos que tienen mucho que ver con culturas de Centroamérica. Ahora vamos a profundizar en ese tema. Suenan increíbles estas ocarinas, realmente son hermosísimas. Fíjense lo interesante de acá, de un poco de estos diseños, generalmente las mujeres están sentadas sobre una luna en cuarto creciente. Hay masculinas y femeninas. Son ocarinas realmente muy buenas. Sobre esto hay investigaciones. Tenemos a Dave Olsen en su libro La música del Dorado, en donde habla mucho de estas estatuillas, de estas ocarinas, perdón. Hay otro libro más que se llama La bulla endiablada, que lo hicieron una serie de estudiantes y de profesionales del Museo MUA de la Universidad de Medellín.
que también pueden tener acceso a ese material. Digamos que sobre estas ocarinas hay un poco más de investigación, pero sigamos escuchando otros instrumentos que pertenecen a la cultura tairona. Esta es una flauta nasal de la cultura tairona. Este es un instrumento muy importante, ya que se toca con la nariz, o digamos, o dentro de sus capacidades acústicas, es posible tocarlo con la ejecución de la nariz. Entonces, este sí es un instrumento que aporta a la arqueomusicología americana, ya que no tenemos muchas flautas nasales en lo que son los registros prehispánicos de la música de América. Entonces, acá vamos a escuchar lo que es una flauta nasal. O sea, es flauta nasal y no sabemos. Yo interpreto por el sistema acústico que tiene en la parte superior de la cabeza, que es muy incómodo para los labios, pero es muy cómodo para la nariz. Y no me sorprende porque conocemos muchas medicinas, como el rapé en general, que son flautas que se soplan por la nariz, y la nariz es un lugar muy sagrado en el cuerpo prehispánico, y a veces se creía mucho que la boca era un lugar muy dual de la comunicación, podía decir cosas lindas como cosas feas. En cambio, la nariz, que también es dual, es el lugar por donde la persona respira, se oxigena y larga todo lo que tiene adentro. Entonces, me parece interesante esto de las flautas nasales, sería para investigar más. Después sé que está Marquiño por ahí, no me acuerdo si en Mesoamérica se han encontrado flautas nasales prehispánicas. Sé que antropológicamente hay algunas flautas nasales actuales en algunas etnias de América, pero bueno, esto va a ser un tema que lo vamos a charlar cuando terminemos la conferencia en un ratito. Vamos a ver otro instrumento. Esta es todos estos instrumentos son originales, ¿eh? Esta es una flauta triple, también tairona, con este ser particular. Esta flauta es alucinante. Realmente, fíjense el nivel de detalle que tiene la escultura. Son pequeñas, son flautas de 10 centímetros, 15 como máximo. Y fíjense el nivel de detalle, los ornamentos, el personaje. Ya dejan de ser flautas, y yo las llamaría más bien estatuillas sonoras. Por más bien que se toquen por acá, por la parte superior de la cabeza, ya la flauta está diseñada en torno al personaje antropomorfo, o en este caso antroposomorfo. Vamos a ver una flautita más, interesante también. Es una flauta de batimento. También otra flauta hermosa. Volvemos a tener el fenómeno del batimento, ¿sí? Jessica, ahí mirate el video, lo vamos a explicar mejor. Pero bueno, seguimos viendo en este caso cómo Colombia
en lo que es la parte caribe, a través de la cultura tairona, aporta diseños de flautas que si bien las podemos encontrar en otras regiones, acá ya las vemos con lo que es una simbología muy específica de su cultura. Entonces, acá me parece interesante porque en este caso Colombia vuelve a aportar un tipo de instrumento que es una flauta globular, pero con características muy particulares. Si bien no son características acústicas nuevas, pero toda la ornamentación y lo que es la parte simbólica del instrumento hacen que estos instrumentos sean característicos de esta región y también aporten nuevas evidencias para entender lo que es la cosmoaudición de los pueblos antiguos. Sí, es batimento binaural, tal cual. Así que me parece muy bueno. Parece un personaje del futuro. Sí, también podemos volarnos y entender que en realidad el tiempo lineal es muy occidental y estas culturas en realidad lo que están buscando es otro tipo de búsquedas, ¿no? Son culturas atemporales. Ahí veo, Juan me pregunta si estas flautas y ocarinas están diseñadas para ser ejecutadas en solista o en conjunto. No lo tenía en el video, pero se los voy a mostrar. Déjenme un segundo que lo pongo. Cuando hicimos esta investigación, ¿sí? Junto a un querido amigo acá de Santuario Antioqueño, Daniel Santiago, también hicimos lo que son dúos de estas flautas, porque combinan perfectas, ¿no? Así que voy a aprovechar y les muestro uno para que escuchen. Ahí vieron que si van preguntando, voy sacando cosas de la galera. Vamos a escuchar un dúo de flautas tairona junto a Daniel Santiago, un músico de Santuario Antioquia. Sí, las flautas se pueden tocar juntas, evidentemente, como se ve acá en el video. Hay otra, acá por ejemplo hay otro juego de ocarinas muy bonito, que también son taironas, que son flautas en forma de pájaro, que también se pueden tocar en conjunto. Entonces, al parecer sí se pueden tocar juntas, tampoco no podemos afirmar que se tocaban juntas, pero muy posiblemente se combinan muy bien, tanto a nivel armónico como también en la función del batimento. Así que, presión de afinación, ahí Juan pregunta si hay una afinación estandarizada o cada una posee su propia afinación. Sobre estas ocarinas hay mucho por investigar, les recomiendo que vean el libro La Bulla Endiablada, que es un libro que sacó el Museo MUA con un par de investigadores que se pusieron a trabajar a full sobre esto y hablan un poco sobre las cuestiones de las afinaciones. Dudo que haya afinaciones estandarizadas. No es una característica de la música precolombina estandarizar afinaciones por lo general. Hay casos particulares como la santaras nazca y otros instrumentos que son casos especiales.
pero en general dudo que se busque estandarizar. Ya la palabra estandarizar es un poco fuerte, digamos, se remite más a una cuestión más nuestra, pero sí yo creo que cada una posee su afinación. Sí, ahí vi que le pusiste comillas, te entiendo lo que dijiste. Entonces, en realidad, lo que tiene eso, ahí está. Lo que tiene eso es lo que nos muestra que hay una gran diversidad en las sonoridades de las ocarinas precolombinas de Colombia en lo que es la cultura tairona. Solamente les mostré 3 o 4. Hay muchísimas más ocarinas por investigar. Hay libros, hay cosas interesantes que nos muestran que esto es mucho más amplio. Después voy a contestar una pregunta cuando estemos charlando con Luisa, investigadora de instrumentos prehispánicos de Colombia, sobre el tema de las flautas nasales, que lo dejé ahí picando, pero vale la pena desarrollar un poquito más. Hay una flauta más que voy a nombrar, que es una flauta de la cultura Malibú, ¿sí? Paren que ahí la voy a poner. Que también es una flauta interesante porque es una flauta cónica. Obviamente es una flauta del Caribe, la cultura Zenú y Malibú estaban cercanas a las culturas tairona. Y vamos a ver este tipo de instrumentos. ¿Qué tiene de particular esta flauta? En realidad, básicamente es su forma, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos viendo es una flauta que tiene como esta forma, como si fueran 2 conos que se encuentran en el centro, o a un poquito menos del centro. Posee más o menos 4 agujeros, tiene salida por debajo y generalmente tiene la figurita de una lagartija en la parte superior. El modelo, lo que caracteriza a esta flauta, quizás su sonoridad es bastante típica, no nos aporta ninguna sonoridad nueva, pero sí lo que nos aporta es un diseño nuevo en flautas, con estas formas cónicas. Ya es una flauta tubular, pero que tiene una forma especial. Que el simbolismo de la lagartija y algunos simbolismos más nos comienza a conectar con lo que es esta influencia circuncaribe que recibe Colombia de las culturas centroamericanas. Espero hacerlo dentro de este año. Vamos a estar trabajando, si todo se da, en el Museo de Costa Rica, ¿sí? Que es el Museo del Oro de Costa Rica, que tiene una gran cantidad de ocarinas, de flautas globulares que tienen mucha relación con estas flautas de Colombia. Es decir, que podemos encontrar algunas relaciones culturales con flautas centroamericanas. Pero bueno, voy a poner ahí. Ahí leo un poquito Federico me pregunta si tiene una nota, esa flauta, la que mostré recién, tiene una nota digitable al final. Sí, digamos, los orificios por donde sale el aire de las flautas pueden ser tocados. Ergonómicamente llegás a tocar esa flauta con el dedo más chiquito, por lo cual yo lo considero un agujero de digitación tranquilamente. Bueno, Juan Camilo, haces preguntas enroscadas, pero están buenas. Juan Camilo pregunta si han encontrado deducido algún simbolismo relacionado con la disonancia o armonías microtonales en estas flautas. No, o sea, nunca me lo pregunté, pero por lo que me parece a mí no. O sea, es difícil hacer ese tipo de relaciones simbólicas entre lo que, digamos, entre cuestiones tan específicas de la acústica del sonido. Nos podríamos adentrar mucho más en lo que es la cosmogonía o la cosmoaudición de los instrumentos, pero no, yo por lo menos no he encontrado ese tipo de relaciones entre disonancias o armonías en estas flautas. Pero no quiere decir que no exista, ¿no? Acá Carmen pregunta algo interesante sobre la interpretación. Toda la interpretación que hagamos sobre flautas prehispánicas es una composición intuitiva, espontánea, ¿sí? No hay partituras. Estas flautas son tan antiguas que no tenemos culturas actuales que las toquen o que hayan tenido un repertorio que acompañe estas flautas. Por lo tanto, en la música prehispánica nos vamos a meter siempre con esta cuestión de que la interpretación es intuitiva, es creativa,
y no hay tantas reglas o no hay una escuela tan taxativa de cómo debería tocarse esa flauta. A mí me gustaría, si está Luisa por ahí, porque creo que el trabajo de Luisa es excelente. Luisa es una... Hola, Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ahí, ¿cómo es? Tu camarita. Va, si podés. mira que, mira que tengo un problema con la cámara y no puedo prenderla, pero Dale, tengo no el pasa micrófono. nada. Luisa, mientras hablamos, ¿tenés el link para que yo pueda subir acá lo que vos hiciste con paisajes o no? Sí, perdón que no me acuerdo el nombre, discúlpame. Caminos abisales hacia el origen de los vientos. Es que también es re largo el nombre. Sí, por eso no me lo acuerdo. Pero si me podés pasar o por WhatsApp o pasármelo o compartirlo acá en el chat si querés el link, así mientras hablamos, la gente de la conferencia, que somos más de 90, podemos ver un trabajo buenísimo que se hizo el año pasado. No, el año pasado fue, ¿no? Si no me equivoco. O este año, ya no me Sí, acuerdo. la compuse el año pasado y se estrenó este año en enero. Perfecto. Ahí está. Dale, voy a entrar y lo voy a compartir. Así mientras hablamos lo vamos escuchando. Es un trabajo, yo introduzco, pero me gustaría que vos lo profundices más. Caminos Abisales es un trabajo muy bueno de composición de Luisa, que como buena colombiana estudió en Argentina, en la UNTREF también. Hizo un trabajo excelente de recuperación de instrumentos prehispánicos de Colombia y armó esta obra que está compartida en el chat y que después la pueden buscar ahí por YouTube, que es una obra que interpreta diferentes objetos sonoros. No sé, Luisa, si querés comentar más cosas, como para que también la gente vea que esto del mapa sonoro no es solo mío, sino que somos más investigadores que estamos ampliando este mapa sonoro de Colombia. En este caso, vos también replicaste las piezas, hiciste toda una investigación bien profunda. ¿Sí? Y pues les comento, la obra está compuesta a partir de una investigación supremamente larga, más o menos unos 5 años llevo ya investigando sobre instrumentos prehispánicos latinoamericanos, pero pues obviamente tengo pues, es para mí importante lo que pasa en Colombia. Por ejemplo, esos objetos que estoy tocando al inicio, estos que estoy soplando, en realidad no están categorizados como instrumentos, como objetos sonoros dentro de la arqueología. Sin embargo, pues funcionan bastante bien para hacerlos sonar. Entonces, teniendo en cuenta esos como lo que pasa y las calidades y las inquietudes de los sonidos de los instrumentos, digamos que también se puede intuir cuándo un instrumento pudo o no pudo haber sido utilizado para el sonido. Entonces también hay un poco de especulación en ese inicio de la obra. Eh, y de ahí en adelante, pues empieza también una cuestión de esto que habla Esteban, que es muy cierto, es un paisaje sonoro, y es un mapa sonoro muy interesante porque pasa que hay muchos instrumentos en Colombia que tienen unas características particulares. Por ejemplo, la flauta cónica de la que estaba hablando ahorita Esteban. Hay una cosa interesante y es que por ahí hubo una pregunta que si había alguna prueba o algo, un indicio de que algunos instrumentos se tocaran en grupo o individualmente, particularmente con las flautas cónicas o la flauta Malibú. Estas flautas se encontraron en conjunto. Entonces, eso da indicio a que fueron flautas que fueron utilizadas para tocar en conjunto. Otra cosa también interesante que pasa dentro de las flautas Malibú es que tienen unos tamaños muy aproximados y unos sonidos aproximados. O sea, la flauta Malibú tiene 3 tamaños diferentes. Y eso nos da indicio de una simultaneidad en la forma de interpretación y una música en conjunto, que no pasa, por ejemplo, con las ocarinas taironas y bueno, en fin. Entonces eso es muy interesante, para mí es muy interesante como todo este asunto, como lo dijimos el otro día en otro taller, pues Esteban ha puesto todo su foco hacia las
las culturas cercanas al mar, yo me voy para el otro lado. Entonces, y nos encontramos justamente en lo Tairona y en lo Sinú, Sí. que lo que pasa dentro del otro lado por el otro lado del Magdalena, que es la cultura muisca, la cultura muisca, que es la central, pues lo que pasa es que hacia el norte están todas las culturas de la familia lingüística chibcha, que vienen de todo el norte, de los mayas, de los aztecas, toda esa, son una familia lingüística chibcha que también tiene una relación con lo Tairona y lo Sinú. Entonces, es muy interesante lo Tairona y lo Sinú porque tienen una relación curiosa con el Pacífico, pero también se desplaza hacia los Andes. Entonces, pues nada, es más o menos así. La obra pues tiene muchos instrumentos. Yo construí, esa obra está compuesta con 50 instrumentos cerámicos, todos son cerámicos, de los cuales 25 están sobre escena y, y con los otros 25 escribí el soporte fijo electroacústico. Entonces, pues nada, disfrútenla y ya. Buenísimo. Luisa, ahí queda el link, ¿sí? Del video para que lo puedan ver después tranquilos. Yo bajé el volumen para escucharte, Luisa, pero ustedes después pueden ver el video tranquilos sobre esta gran composición que hizo Luisa, que está muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Hay algo interesante que contaba Luisa, que obviamente Colombia es muy extensa. Yo me estaba refiriendo específicamente a las culturas surandinas, a las culturas de la costa, tanto del Pacífico como del Atlántico, y esta parte central, que es la región de Cundinamarca, de Boyacá, que le dicen cundiboyacense, una palabra difícil de decir, pero es así, que agarra una región central, que es donde está la capital Bogotá, para que se ubiquen geográficamente. Así que ahí yo creo que hay mucho por investigar. Yo sinceramente estuve en el Museo de Sogamoxo, que es un lugar muisca, de la cultura muisca importantísimo, y solamente pude encontrar pequeños silbatitos y algún que otro pututu de hecho de caracol marino. Pero no encontré, digamos, un instrumento relevante. No sé, Luisa, si ahí me querés corregir en algo. Yo por lo menos no encontré un instrumento, por ejemplo, como las ocarinas tairona, como las estatuillas tumaco, como los caracoles marinos de Carchipasto. Esa región yo no he podido reconocer algún instrumento que identifique o que sobresalga sobre lo que estamos haciendo. Lo que no quiere decir que no exista, sino que hay que seguir investigando y hay que ver qué nos ofrece la región cundiboyacense sobre la arqueomusicología que se produjo en ese lugar. Por ahora tenemos muy poco. Claro. Sí. Sí. Hay unas cosas que sí pasan dentro del altiplano, y es lo utilitario de los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Que no necesariamente tienen que tener un sonido particular, o no necesariamente tiene que tener una iconografía particular. Una cosa que sí pasa dentro de los instrumentos muiscas es que tienden a tener una relación muy importante con el aire. Entonces por lo tanto tienen muchos objetos que tienen forma de pájaro. Sin embargo, hay un silbato que es muy interesante, que es muy chiquitico, pero que su interés está prácticamente es en el contexto arqueológico en donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, ese instrumento, por ahí en algún momento lo toco en la obra. Es un instrumento muy chiquitico, lástima que no tengo la cámara porque se los mostraba, que es un llamador de pájaros, pero que si lo pones de una manera horizontal, como de perfil, parece un pez, y si lo pones de otra manera, si lo pones de frente, parece un ave. Entonces eso empieza a tener una relación interesantísima con lo que es importante para el territorio y cómo funciona la iconografía, para darnos indicios de qué es lo que es importante para la comunidad. Ese instrumento chiquitico que les comento, particularmente en todos los contextos arqueológicos se encontró en niños, pero no en niños cualquiera, sino en niños, niños con un alto
como estatus dentro de la comunidad. Entonces, y tienen la particularidad, como muchos de los objetos taironas, por ejemplo, que son colgantes. ¿Y qué pasa y qué significa que un instrumento sea colgante? Que es un utilitario. O sea, no es un instrumento que se pueda dejar por ahí, sino que funciona también al mismo tiempo como una especie de talismán y también puede ser utilizado como un medio de comunicación. Algo que me pareció muy interesante, por otra parte, dentro de y esto va a ser más especulación que otra cosa, cuando fui al Museo de Nueva Esperanza en Soacha, saqué todos los instrumentos y bueno, empezamos a tocarlos y sin embargo habían unos que no, que la gente no creía que eran instrumentos, pero pues yo les decía, sí, eso es un instrumento, eso se puede tocar y bueno, cuando me los permitieron, los hice sonar y suenan como chiflidos. Entonces, imaginándonos el contexto arqueológico, ¿qué es lo que pasa? La Nueva Esperanza queda en un lugar muy alto donde la mayoría es niebla. Si empezamos a especular sobre el territorio y si empezamos a especular sobre qué es lo que pasa con las condiciones climáticas del lugar, se podría decir que un instrumento tan agudo y o sea, que suena como un chiflido, puede funcionar en diferentes contextos. Entonces, cuando suenan juntos, pueden hacer el sonido de batimiento mucho más fuerte y mucho más como este efecto radio en los oídos, que se utilizaba muchísimo para rituales, para llegar a otras, como a otros estados, pero al mismo tiempo, en un paisaje de niebla, no sería descabellado decir que son puentes de comunicación sonoras. Así como en algún momento también nosotros podemos decir que el humo funcionó como una señal de ubicación para no perder en dónde se estaba. También podemos hablar de si un instrumento está en un lugar donde es completamente con niebla, podemos hablar de que el sonido es algo que puede llegar a romper esa niebla y puede ayudarnos en procesos utilitarios de ubicación. Entonces, esas son particularidades que he encontrado dentro del territorio. Gracias. Tienes el coso cerrado, Esteban. Ahí está. Gracias. Está buenísimo. Ahí vieron cómo cada investigador va buscando su región, su territorio. Como nombrábamos al principio, Colombia, al ser un lugar con una geografía tan accidentada, cada territorio tiene cosas muy particulares. Entonces vamos a seguir viendo en estas particularidades dos culturas para terminar, que tienen que ver con el taller que vamos a empezar el día viernes, que es sobre botellas silbadoras. Ustedes, por ahí, los que me conocen saben, los que no me conocen, soy especialista en botellas silbato, estudio hace más de 10 años estos fantásticos instrumentos que se accionan solo con la acción del agua, y siempre me pareció importante el tema de qué pasó en Colombia con las botellas silbato. El otro día charlaba con José Pérez de Arce, que es el que no conoce a José Pérez de Arce, investigador arqueomusicólogo de Chile, excelente, que cada 15 días está sacando un libro sobre instrumentos musicales prehispánicos. Les recomiendo, búsquenlo por Instagram o por Facebook, José Pérez de Arce. Hablábamos con él el tema este de que Colombia, bueno, con José en 2015 estuvimos investigando en Ecuador mucho las vasijas silbadoras. Prontito va a salir un documental que hicimos en 2015, se me repasó, pero va a estar publicado dentro de poquito, que es un poco de las investigaciones que hicimos con José en Ecuador sobre las botellas silbato de ese territorio. Y siempre nos preguntábamos, ¿qué pasa con Colombia? Porque no sabíamos qué había pasado. ¿Había botellas silbato? ¿No habría? Si había, ¿de qué tipo son? Entonces me empecé a meter en este tema y encontré dos culturas muy interesantes, que es la cultura Calima y la cultura Quimbaya, ¿sí? Ahí yo les paso. José Pérez de Arce es el investigador que les recomiendo que investiguen. Se los pongo ahí en el grupo. José Pérez de Arce. Ahí está.
acá lo que tenemos en realidad es que tenemos una cultura que se llama Calima y también Quimbaya, que están también en lo que es el Cauca, el Valle del Cauca, Risaralda, el Quindío, son todas las provincias del eje cafetero, principalmente. Y acá tenemos un libro excelente que es el que les vamos a dar. Todo el que haga una publicación en Instagram y ponga mi hashtag, mi nombre, Esteban-Valdivia Sonidos, Mateo les va a estar dando este libro escaneado en PDF. Ya es un libro incunable, muy difícil de conseguir, en donde vamos a ver muchas temáticas relacionadas a esta cultura, a la cultura Calima. También toca algunas cosas de Quimbaya, pero es más específicamente en Calima. Y esta es una de las culturas quizás más importantes, tanto a nivel de orfebrería como a nivel cerámico. Y vamos a encontrar unas botellas que se llaman las botellas alcarrazas, ¿sí? Que son este tipo de vasijas que tienen doble vertedera hacia los costados, con un asapuente, con un asa en forma de semicírculo, que es lo que va a caracterizar a la cerámica precolombina de Colombia por excelencia. Así que sobre esta cultura Calima es la que más vamos a trabajar en el taller que empezamos el viernes. Todos los que estén interesados, vamos a hacer 4 semanas, 4 botellas silbato de diferentes culturas de Colombia. Creo que hoy en día es el taller más completo que hay sobre esta temática. Está bueno que nos empecemos a especializar, ¿sí? Dejemos de hablar siempre de ambigüedades sobre los sonidos prehispánicos y empecemos a entender que cada instrumento, cada cultura desarrolló un instrumento por alguna razón y le dio un estilo cerámico muy específico. La cultura Calima es alucinante, las vasijas alcarrazas es una más intrigadora que la otra, con casas, con motivos geométricos, zoomorfos, antropomorfos, motivos que tienen que ver también con lo que son las deidades. Vale la pena meterse. Yo este taller es la segunda vez que lo voy a dar, La Voz del Agua 3, Colombia, y me parece es un taller que a cada versión que doy agrego cosas nuevas porque sigo encontrando más material, que está todo disperso. En Colombia todavía no hay un material específico que unifique lo que es la botella silbato, que creo que es uno de los instrumentos que más se ha desarrollado en Colombia y sobre el que menos conocemos. Entonces yo los invito el viernes a los que estén interesados a entrar en este taller, que realmente van a aprender muchísimo. Acá tengo mucha información nueva, toda información procesada por quien les habla. El material que está es excelente, tengo fotografías de colecciones privadas, fotografías y videos de colecciones públicas. Van a ver mucho material interesante. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá empezamos a ver un montón de estatuillas, ¿sí? Que no necesariamente son sonoras, ¿sí? Pero vamos a ver que hay algunas, a ver si las encuentro. Acá, por ejemplo, vean esta que hermosa que es una alcarraza también Calima. Fíjense lo que es la técnica ornamental, la técnica de desarrollo formal que tienen estas piezas. Es muy interesante. Acá hay otras también, son hermosísimas. Podríamos pasar todo el día mirando botellas alcarrazas. Pero bueno, este diseño de botellas es quizás el diseño de botellas que más caracteriza a Colombia. ¿Podemos encontrar el alcarraza en otros lugares? Sí, pero no tan desarrolladas como lo desarrolló la cultura Calima y la cultura Quimbaya, que son las dos culturas por excelencia que desarrollaron todo este conjunto de cerámicas. Así que bueno, este es un tipo de botella silbato. Vamos a escuchar un original que tuve la oportunidad de tocar y grabar en el Museo MUA de la Universidad de Medellín para escuchar un poquito estos diseños de botella silbato. No la pude probar con agua, pero sí la pude soplar para que la puedan escuchar. Una botella silbato hermosa, realmente. Vamos a tener un taller alucinante. Este material biográfico se los vamos a pasar acá para toda la gente que está acá en la conferencia. Recuerden publicar en Instagram, si no, no los van a recibir. Tenemos siempre que hacer un poquito así de juego para que
esta cuestión del algoritmo se expanda más y podamos tener más difusión de estas investigaciones. Así que yo creo que con esto, así a grandes rasgos, hemos visto una gran cantidad de instrumentos en Colombia, lo que nos está mostrando que es un territorio necesario para prontamente estar sacando un material bibliográfico y también interactivo. Son unos libros nuevos que estoy armando con una editorial en Bogotá sobre estas cuestiones de los instrumentos musicales prehispánicos de Colombia. Y van a ver que es llenando un poco, no digo que lo llenamos en su totalidad, pero rellenando un poco ese vacío que tenemos en Colombia, vamos a empezar a entender que este territorio es sumamente importante para entender las relaciones culturales y comerciales y también musicales que hubo entre Mesoamérica y Sudamérica. Yo sé que está Marquinho por ahí. Marquinho, no sé si estás, que estás por ahí. Marquinho, bueno, sí, es un investigador también de instrumentos y de muchas cosas más, no solamente de instrumentos, que es de México. Y a mí me parece interesante porque acá yo estoy viendo que, por más, no puedo decir que los instrumentos colombianos tengan relación directa con Mesoamérica, empezamos a ver que, por ejemplo, la cultura maya, no sé si tanto la azteca, pero la cultura maya que llega a Centroamérica y pone un poco las estructuras acústicas de las culturas centroamericanas, ¿no? Y que de alguna forma este hilo conductor, ¿sí?, de instrumentos y de sistemas acústicos ingresa por el norte de Colombia. Y a su vez Colombia tiene una influencia fortísima del área andina, del área surandina. Entonces encontramos un país que está apretado, entre comillas, o acústicamente, por dos corrientes fuertísimas. La mesoamericana, centroamericana, con el desarrollo principalmente de las flautas mayas, obviamente, y después empuja por el sur del Ecuador la parte andina y la parte costera. No sé, Marquinhos, si querés comentar algo, pues yo sé que seguro vas a comentar algo interesante. Gracias, Esteban. Un saludo a todas y un saludo a todos desde Cholula, Puebla, México. Y bueno, primero comentarte acerca del silbato o de los instrumentos nasales que mencionabas. Sí. Al ver la imagen que nos presentaste, inevitablemente me recordó a nuestro gran amigo Gregorio Cortés. Tal cual. Él fue el primero que me mencionó eso. Lo comentamos en algún momento, si en Mesoamérica había registro de eso, y él me decía que muy probablemente, y también lo comentamos en algunas ocasiones aquí, muchas figurillas o muchos artefactos, la gente o los mismos arqueólogos no los consideraban como instrumentos porque no eran convencionales en sus estructuras para hacerlos sonar. Y eso lo compartíamos con Goyo. Y entonces él, como investigador también y como ceramista, me decía que él no tenía registro, pero que en sus viajes a Sudamérica había visto estos instrumentos como figurillas. Y entonces realmente cuando vi la imagen de lo que estabas tocando, inevitablemente me recordó esa charla que tuve con Gregorio en su momento, pero también me recordó mucho un grupo de amigos de capoeira que utilizaban un silbato nasal de madera, que se colocaba, no era de cerámica, era de madera, que se lo colocaban en la nariz y soplaban, o bueno, lo hacían sonar por medio de los orificios nasales. Yo no tengo registro, no tengo tampoco conocimiento de que haya instrumentos de esas características en Mesoamérica, salvo que algunas figurillas que estén en algunos museos tengan esa posibilidad y no se haya descubierto. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo al ver esta figurilla tairona con una embocadura que no es para la boca, sino que se acomoda a la nariz, yo estoy casi seguro, hay que salir a investigar obviamente por México, que muchas de las estatuillas mayas, o de las que conocemos, pueden llegar a tener alguna aplicación para los orificios nasales. Pero bueno, eso es una especulación que no es descabellada, porque muy posiblemente esté, pero todavía no tenemos una prueba fehaciente. Pero la cultura tairona nos marca, ¿no?, un indicio de que puede haber flautas que fueron diseñadas exclusivamente para la nariz, y esta flauta que vos marcás, Marquinho, que es la que usan los del capoeira, que también está en el Amazonas, que se utiliza con la nariz, podría ser quizás un remanente de lo que fue una costumbre musical prehispánica de tocar flautas por la nariz, ¿no? Sí, claro. Y en otro aspecto, nada más para terminar esta puntualización sobre artefactos que se utilizaron por medio de la nariz, hay muchos también mayas que se utilizaron para introducir medicamento, para introducir medicina, para introducir ciertas sustancias al cuerpo por medio de la nariz. Ya como bien lo decías, la boca y la nariz en esa dualidad de la respiración, del ingreso, de inhalar y exhalar. De eso sí lo hay.
sí vi un par de ellos, pero no hay un registro de que sean instrumentos sonoros como tal. Y como bien lo dices, esta parte, ya retomando un poco la invitación a participar en esta charla, es eso. Nosotros encontramos realmente que la cultura maya, o de la cultura maya, encontramos muchas influencias en otras culturas, si bien no tanto del sur, sí del centro de América. Y entonces, en esta parte ahora tan interesante que tú nos das la posibilidad de conocer más a fondo lo que es Colombia, encontramos que también muchas de estas figurillas tienen relación directa hasta en su manufactura, ¿no? En esa manufactura excelsa, en ese trabajo tan minucioso, tan detallado y tan perfeccionista que tenían los mayas, como ahora lo podemos ver con estas figurillas, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante, y yo siempre agradezco al equipo del cual ustedes forman parte, a Mateo, a Rodrigo, a Esteban, por todas estas charlas que realmente siempre terminamos con más dudas, siempre terminamos realmente indagando, reflexionando, y pasan los días y volvemos a ver la clase y nos vuelven a surgir otras cosas, estamos todo el tiempo indagando, y eso hace que realmente mantengamos siempre ocupada la mente en esta parte de darnos también como la posibilidad de, como bien lo decías, a la hora de ejecutar los instrumentos, ser más intuitivos, ¿no? Porque no todo está escrito, y porque al final nosotros necesitamos también viajar, y necesitamos como tener volver a ser niños para este tema, ¿no? De ser exploradores, de buscar las formas y de encontrarlas, ¿no? Porque a veces no es lo mismo buscarlas que encontrarlas. Y ahí es en donde radica la diferencia. Entonces, siempre gracias por permitirnos y darnos todo lo que nos entregan. Gracias, Marquinho. Tengo a Sandra, no sé si estás ahí, Sandra, que nos hablaste. Sí, hola. Había algo puede ser de flautas nasales en Costa Rica, ¿puede ser? Claro, yo soy de Sonorígenes, trabajo hace también un buen rato aquí investigando y desarrollando los instrumentos, y viví 9 años en Costa Rica. Apa. Lo que pasa es que Costa Rica es un territorio como donde meten la pala, hay hallazgo. Entonces, esta flauta nasal la conocí por una colección particular, que casi todo el mundo allá tiene instrumentos y hasta esferas. Si han escuchado las esferas de piedra de Costa Rica, entonces como una tierra, un territorio donde se encuentra así instrumentos y demasiada hallazgos en colecciones particulares. Y hay una flauta nasal que se acercaron a mostrarme una vez. Yo estaba por lo mismo el trabajo y estaba trabajando con una etnomusicóloga de allá, y el abuelo del chico que se acercó la tenía en su colección y la llevamos a mostrármela. Y es muy parecida a este instrumento de madera que comentaba el amigo, también, que se toca así con la nariz, y ese es de origen africano también, ese instrumento, ya que se toca acá nasal, pero de madera. Y esta tenía también los 2 orificios, tú te la encajabas acá y resoplabas y ahí sonaba, salía el sonido. Es la única silbato nasal que he visto yo, o sea, y es original, y si vas a Costa Rica, que vas a ir, te vas a impresionar como está ahí todo puesto. Es impresionante cómo la gente tiene este tipo de instrumento en su casa. Buenísimo. Eso le quería compartir. Gracias, Sandra. También, si querés compartir tu proyecto ahí en el chat para que conozcan un poco más lo que estás haciendo. Vale. Está buenísimo también. Vieron que cada vez somos más, ¿eh? Está buenísimo eso, que se expanda un poco la comunidad de personas que nos dedicamos a la cuestión sonora. No, siempre nos tenemos que ver como compañeros en un mismo camino y no como enemigos en un mismo comercio. Siempre lo marco así. Tenemos que aprender a compartir como comunidad de investigadores y no como comunidad de vendedores, que a veces nos pasa un poco eso, nos ponemos muy recelosos y nos convertimos en unos totales boludos o boludas, ¿no? Entonces hay que empezar como a animarse a compartir, a saber que yo sé que hay mucha gente que se dedica a hacer flautas y a vender, pero estamos todos en un mismo camino, que es seguir descubriendo más sobre estas sonoridades
y mientras más gente se anime a hacer instrumentos e incluso tenga la inquietud de hacer sus instrumentos, venderlos y compartirlos, eso no nos convierte nunca en enemigos, sino todo lo contrario, estamos todos juntos en el mismo camino, ¿sí? Que es de encontrar una fuente de sustentación, obviamente, para poder seguir investigando y ampliando mucho más los conocimientos. Así que a mí me encanta ahí que también Sandra y otra gente más se animen a compartir, a que nosotros estamos haciendo. No sé si Marta, ¿querés decir algo? Que te veía ahí con la mano levantada, pero no sé si querías decir algo. Tenés que prender el micrófono, lo único, Marta. Si no prendes el micrófono, no te escuchamos. Ahí está. No, ahí lo apagaste. Por eso, entonces ahí, no sé, Marta, fíjate si alguien te pone una mano, estás ahí. Ahora sí, dale, habla. Ese sonido que están hablando de la flauta que por la nariz viene de África. Sí. En el Amazonas mezclaron mucho las cosas, entonces trajeron mucho de África, por eso esas danzas que hay, porque se han mezclado mucho, entonces mezclaron. Entonces quedó como desde 1800 y pico para acá, cuando fueron las colonizaciones, trajeron esas cosas. Entonces muchos se han creído que era nativo de América del Sur, pero no, son muchas cosas allá. Las escrituras están, los dibujos, hablan. Sí. Si hay dibujos, los dibujos tienen mucho que ver. Si está la Biblia, tienen que buscar. Soy de dar mensajes y hoy hablé, yo ya hice más, hago con vos cursos gratuitos porque todavía no estoy en esa misión todavía de ese sonido, pero hay, si ustedes investigan van a ver, yo he encontrado cosas de 1400, 1300, 1200, busquen, vean, sean bien con la vista, sean, si el mensaje va, sean con la vista de los ojos, como el águila, y van a ver mucho más. En un dibujo y en las escrituras están. Buenísimo, Marta. Bueno, está bueno lo que nombrás, Marta, obviamente, porque obviamente hay instrumentos que provienen de otro lugar. Lo que pasa es que, por ejemplo, una flauta tairona, lo que hablábamos de Costa Rica, nos muestra que también que pueden existir lo que llamamos como poligénesis. Es decir, que no necesariamente el instrumento tiene que haber sido de África para llegar a América, sino que se puede haber inventado en diferentes lugares. El término poligénesis es súper... No, o sea, no te estoy corrigiendo, sino simplemente amplío el concepto que estás diciendo, que en realidad, por ejemplo, las caracolas marinas, que son trompetas que se han tocado en todo el mundo, no, porque estén escritas en el Bhagavad Gita, no quiere decir que sean hindúes, y porque los silbatos se hayan usado en África, lo interesante es que hoy, por ejemplo, esos silbatos se siguen usando. Entonces, nos están mostrando una reminiscencia, una constancia de esos instrumentos que han sido parte del patrimonio prehispánico, ¿sí? Porque nosotros sabemos también que América ha compartido con otros continentes antes de la llegada de los españoles. Es decir, tenemos rastros de africanos antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de la esclavitud negra hacia América. Entonces, muy posiblemente esos conocimientos quizás se hayan compartido mucho antes. Entonces, eso es lo interesante de ir remarcando. Fíjense cómo un instrumento nos dio para hablar un montón, digamos, de los orígenes, África, hay flautas nasales incluso en la Polinesia. Es un tema súper interesante la flauta nasal, no me quiero extender mucho porque no nos vamos a ir mucho de tema, pero bueno, acá Juan Camilo habla sobre la flauta de pan antropomorfa en la Reserva Universidad de San Francisco de Quito. Tenemos una flauta longitudinal semicerrada a pasto con forma fálica y apliques de coqueros que permiten manipular el sonido con el orificio del prepucio. Mira, Juan no la conocía, yo voy a estar yendo quizás en octubre, noviembre para Ecuador, así que si estás por ahí estaría buenísimo documentarla, porque yo sé que la cultura carchipasto tiene muchísimos más instrumentos para investigar, es una cultura que está muy pasada por arriba, la desconocemos casi en su totalidad, y yo cada vez que me voy a Tulcán, que voy a Ipiales, que es donde está esta cultura, incluso abrió un museo nuevo en Tulcán, encontramos piezas nuevas increíbles, así que no dudo de que esa flauta es súper interesante y que vamos a seguir encontrando más flautas.
Así que bueno, ya son las 4:40. Yo les quería agradecer muchísimo, reiterarles la invitación para los que quieran participar en La Voz del Agua 3, que empezamos pasado mañana. Están abiertas las inscripciones. Va a ser un taller súper nutrido, 4 semanas, 4 culturas, 4 botellas silbato. Vamos a darle con toda la alcarraza, vamos a aprender un montón de cosas nuevas y sobre todo vamos a ampliar los conocimientos sobre esta familia de instrumentos musicales que son las botellas silbato. Entonces, para los que ya están en la escuela y para los que están visitando por primera vez este territorio digital ancestral de sonidos, los invitamos a que participen. Yo la veo ahí a Cindy trabajando ahí en el taller, seguramente en Fusagasugá, otra gran amiga que está trabajando. Cada vez somos más los que estamos trabajando en esto. Hay muchas caras nuevas que no conozco, hay otras caras que ya recontra conozco, pero bueno, simplemente agradecerles por haber concurrido a la charla. Tuvimos casi 90, 100 personas constantes en la charla, buenísimo, lo que demuestra realmente que Colombia es un lugar que interesa muchísimo y que tenemos que seguir investigando. Así que a Sidney, lo vi ahí a Dani Joel, a Daniel Santiago, veo mucha gente de Colombia. Tenemos que poner fuerza todos juntos para sacar adelante este mapa sonoro colombiano, que es fundamental que los colombianos, yo soy argentino, vengo de afuera, pero es fundamental que unamos fuerzas realmente para poder sacar adelante este mapa sonoro, hacer bien las réplicas, darles el lugar que se merecen. No solamente tienen que estar en una feria de artesanías y no bajo la feria de artesanías, sino que esto tiene que estar súper posicionado dentro de las instituciones museográficas, no solamente como un silbatito, sino como un patrimonio inmaterial que es invaluable. El hecho de que tengamos sonidos milenarios guardados en Colombia y que no los tengamos registrados como se deben, que no los tengamos investigados, es una falla, una falta que tenemos que recuperar, que esperemos que con este gobierno de Petro, que al parecer va a ser un gobierno realmente mucho más abierto a la cultura, podamos hacer las investigaciones que este país se merece y que este país de una vez por todas haga realmente un cambio fuerte a nivel cultural y podamos poner las culturas de Colombia prehispánicas en el lugar que realmente se merecen. Así que ese es como mi deseo realmente. Yo sé que siempre soy muy ambicioso, pero estoy seguro que cada vez vamos a tener más amigos en Colombia y vamos a hacer fuerza. Estoy trabajando con una editorial que prontito saca 2 discos nuevos míos y que vamos a estar sacando el material este de Colombia. Así que le estamos poniendo mucha fuerza y sabemos que esto cada vez va a dar más. El libro que les comentaba, que les vamos a dejar, es este, que es el libro de Calima. ¿Sí? Así que los que quieran tenerlo tienen que hacer una publicación en Instagram con una referencia de la escuela o a mi nombre. Así aprovechan y pueden tener este libro en PDF. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. No sé si alguien quiere decir alguna palabra cortita más antes de cerrar la charla. Si no, bueno, buenas. Sí. Buenas. Mi nombre es Leandro Pereira, un gusto. Igualmente. Muy bien. Bueno, yo les hablo acá desde Argentina, desde Tigre. Les quiero contar también a los que están acá en Argentina, si quieren saber también toda esta maravillosa charla que has dado. Soy parte de la orquesta de la UNTREF, estudiante de la licenciatura ya hace unos años. Y también, bueno, acá hay un museo etnográfico Ambrosetti que pueden visitar, que está en la calle Moreno 350. Hay muchas cosas sobre esto, bueno, y nada, yo te quería agradecer, Esteban, esta gran charla. Yo hice otros cursos también contigo, así que, bueno, agradecido totalmente. Muchas gracias, Leandro. Sí, ahí en Argentina se está gestando bastante fuerte también con la UNTREF y con varios museos también. Sí. Si bien a veces los argentinos recopilamos más piezas de afuera que de Argentina, no es fácil encontrar instrumentos musicales prehispánicos en Argentina. Pero bueno, se han armado proyectos muy buenos que engloban bastante, de forma interesante, la cantidad de sonoridades que tiene América. Así que está buenísimo eso. Yo, como les digo, cada vez somos más, hay más interés, pero bueno, tenemos que empezar a pisar fuerte, armar nuestros artículos, publicar, compartirnos más las piezas, dejar estos secretismos boludos que no tienen sentido. Ya es hora de que pongamos a disposición realmente la información, también que los museos se abran, porque cada vez... Realmente ustedes ven las investigaciones, me llevaron años ir abriendo cosas porque si no está en lo público, está en lo privado y lo público tiene su dinámica, lo privado tiene su dinámica también
y se hace muy difícil poder tener visiones globales. Y es lo que estoy intentando hacer en Colombia, en Ecuador ya lo hice hace unos años atrás, y ahora estamos acá tratando de generar estos mapas sonoros que son fundamentales para entender realmente la grandeza sonora que tiene hoy el territorio colombiano y que tuvo hace miles de años. Entonces es una lástima no investigarlos, o por lo menos no intentar investigarlos. Por lo menos intentarlo ya vale la pena. Así que, gente, les quería agradecer muchísimo por estar acá, por escuchar. A los que quieran, el viernes empezamos el taller. En 2 semanas se publica mi disco nuevo, Les Animales, que ya está ahí saliendo por la imprenta. Así que voy a hacer una presentación ahí online del disco, que está muy bueno. Así que bueno, estén ahí atentos a las redes sociales, que siempre estamos publicando cosas nuevas. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Ahí a Sidney y a su compa sigan trabajando, que trabajando se sale adelante, metiéndole mano a la cerámica. Así que ahí los que quieran ahí, también de Fusagasugá, que están haciendo un montón de instrumentos. Buenísimo el proyecto que tienen ellos, que es Cosmic Store Fusagasugá, si no me equivoco, o algo así. Así que ahí... No te equivocas. No, dale. Así que bueno, les agradezco mucho también Dani Joel, que está en La Vega haciendo instrumentos en Colombia también. Daniel Santiago acá en Santuario. Hay mucha gente en Colombia que le está poniendo súper pila. Así que me pone muy contento ver algunos alumnos, otros no, pero no importa. Lo importante es que hagamos instrumentos y saquemos adelante este patrimonio sonoro. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Espero que estén muy bien. Nos vemos el viernes y si no en la próxima masterclass. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.